¿Y si te dijera que el mayor obstáculo para vivir una relación profunda, libre y consciente, no está allá afuera? Que no es la falta de personas disponibles emocionalmente, ni la mala suerte, ni él no era para ti. ¿Y si te dijera que el verdadero bloqueo puede estar mucho más cerca? Tal vez, dentro de ti. En una parte que ni siquiera sabías que necesitaba ser vista. Hoy quiero hablarte del miedo al amor. No del miedo a estar solo o a ser rechazado, que es lo que solemos ver en la superficie, sino de un miedo más profundo, más oculto, el miedo a amar de verdad. Porque aunque todos decimos querer amar y ser amados, hay una gran diferencia entre desear el amor y estar realmente disponible para él. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a explorar este miedo, de dónde nace, cómo se manifiesta, por qué tantas veces lo confundimos con yo soy así, sino que también vamos a hablar de lo más importante, cómo empezar a sanarlo. Y si en algún momento de tu vida te sentiste confundida porque, por un lado, querías amar y, por otro, lo saboteabas sin entender por qué, déjame en los comentarios la palabra sanar. A veces, solo ponerlo en palabras es el primer paso para dejar de cargarlo sola. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a este canal. Aquí no damos fórmulas mágicas ni promesas vacías. Aquí hablamos desde el corazón, con respeto, con compasión, con verdad. ¿Por qué nos da miedo amar? Vamos desde el principio. Nadie nace temiendo el amor. De hecho, lo primero que necesitamos al nacer es amor, vínculo, contacto. Pero con el tiempo, ese instinto natural se va cubriendo de capas de miedo, trauma, heridas no sanadas. Y sin darnos cuenta, empezamos a protegernos del mismo amor que anhelamos. Tal vez de niña aprendiste que mostrarte vulnerable era riesgoso. Que si llorabas, te ignoraban. Que si expresabas lo que sentías, te castigaban. O que solo recibías amor si eras útil, perfecta, complaciente. Aprendiste que el amor era condicional. Que amar era esforzarte, merecerlo, no equivocarte. ¿Y entonces qué hiciste? Aprendiste a cerrarte. A hacerte fuerte. A no depender de nadie. A cuidarte sola. Y hoy, como adulta, puede que esa misma protección se haya convertido en una barrera. Te dices a ti misma que no necesitas a nadie, que estás mejor sola, que el amor es una pérdida de tiempo. Pero en realidad, muy en el fondo, todavía hay una parte tuya que quiere confiar. Que quiere soltar el control. Que quiere amar sin miedo. ¿Cómo se manifiesta el miedo al amor? Este miedo no siempre se nota como miedo. A veces se disfraza de autosuficiencia. A veces de frialdad emocional. Otras veces de una búsqueda constante de relaciones imposibles, personas indisponibles, dramas románticos. Porque, paradójicamente, es más cómodo repetir lo que conocemos que arriesgarnos a algo nuevo. Te doy algunos ejemplos. Estás con alguien que te gusta, pero cuando la relación se vuelve más íntima, te alejas sin razón aparente. Te enamoras siempre de personas que no pueden corresponderte. Así, sin darte cuenta, evitas la posibilidad de una relación real. Sientes que amar es perder el control. Que si te enamoras, te vuelves débil. Saboteas relaciones sanas porque te resultan aburridas. Te asusta la idea de que alguien realmente te vea, porque eso implicaría mostrarte con todo lo que eres. ¿Te suena familiar? No estás sola. Y no tiene nada de raro. Lo que pasa es que nadie nos enseñó que este tipo de miedo existe. Y menos aún, cómo se sana. ¿Qué hay debajo de este miedo? Muchas veces, debajo de ese miedo hay una historia no atendida. No necesariamente un trauma grave, aunque también puede serlo, sino heridas cotidianas que dejaron marcas profundas. El miedo a no ser suficiente. El miedo a ser rechazada si te muestras tal cual eres. El miedo a depender emocionalmente y volver a sufrir. También puede haber un sistema nervioso hiperactivado.
Personas que han vivido mucho estrés emocional aprenden a desconfiar incluso del bienestar. Entonces, cuando llega una relación que parece sana, estable, sin sobresaltos, su sistema se pone en alerta. No lo reconocen como amor. Lo sienten como amenaza, como aburrimiento, como pérdida de control. Esto no significa que estés rota. Significa que estás condicionada. Y lo bueno es que todo lo que fue aprendido puede ser desaprendido. Como empezar a sanar este miedo. Sanar el miedo al amor no se trata de lanzarte a una relación sin pensarlo. Se trata de un proceso mucho más profundo, volver a sentirte segura en el amor. Sentirte segura dentro de ti. Aquí te dejo algunas claves. 1. Escucha tu cuerpo. El miedo no siempre se manifiesta como un pensamiento. Muchas veces es una tensión en el pecho, una rigidez en los hombros, un nudo en el estómago. Aprende a notar esas señales. Cuando te sientas incómoda ante una conexión emocional, no huyas inmediatamente. Respira. Quédate con la sensación un poco más. No para forzarte, sino para empezar a hacer espacio. 2. Practica la vulnerabilidad progresiva. No tienes que mostrarte completamente desde el día 1. Pero sí puedes empezar a compartir un poco más de ti. Tal vez contar algo que usualmente callas. Expresar un sentimiento. Decir que tienes miedo. Cada pequeño acto de honestidad te ayuda a desmontar el muro. 3. Redefine tus creencias sobre el amor. Haz una lista. ¿Qué crees sobre el amor? ¿Qué ideas heredaste, viste en casa, aprendiste en tus relaciones? Luego pregúntate, ¿esas creencias te acercan o te alejan de lo que deseas? Y entonces, empieza a construir nuevas creencias. Más sanas. Más reales. 4. Crea vínculos seguros, aunque no sean románticos. No necesitas estar en pareja para sanar tu relación con el amor. Busca personas con las que puedas practicar la intimidad emocional. Amigas, terapeutas, familiares. Cada vínculo seguro reprograma tu sistema para confiar más. 5. Sé paciente contigo. No vas a desactivar años de defensa en unos días. Pero cada paso cuenta. Cada vez que eliges quedarte un poco más. Cada vez que nombras lo que sientes. Cada vez que eliges el amor por encima del miedo, aunque sea por un instante, estás sanando. El amor como camino, no como meta. Quiero decirte algo que quizás nadie te ha dicho: el amor no es algo que se alcanza, es algo que se permite. Amar no es un objetivo que tienes que lograr. Es un espacio que vas creando dentro de ti. Y no necesitas estar completamente sana para amar. Solo necesitas estar dispuesta a hacerlo de forma consciente. A notar tus miedos sin dejar que te dominen. A elegir abrirte un poco más, incluso cuando no todo esté resuelto. Porque amar de verdad no es amar sin miedo. Es amar a pesar del miedo. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que hoy te llevas algo nuevo o incluso solo un poco más de claridad, déjame la palabra amor real en los comentarios. Y si quieres que sigamos profundizando en este tema, házmelo saber. Puedo preparar un video sobre cómo practicar el amor consciente, o cómo identificar señales de que estás saboteando una relación por miedo. Gracias por llegar hasta aquí. No es fácil mirarse por dentro. Pero tú lo estás haciendo. Paso a paso. Con valor. Con honestidad. Suscríbete, comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más, y recuerda, amar es tu naturaleza. No estás aquí para protegerte eternamente. Estás aquí para vivir con el corazón abierto. Nos vemos muy pronto.